Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Hoy, en Hijos de Punta, estamos con una periodista uruguaya de nivel internacional, que combina mucha valentía y sensibilidad para investigar y narrar las historias. Su trabajo se ha destacado en Europa y en América Latina. Vamos a estar conversando sobre experiencias de vida muy extremas, que se atraviesan cuando se busca perseguir la verdad en el periodismo de investigación y en el periodismo documental. Hola, Julieta. Hola, ¿cómo estás? Gusto estar acá para mí. Julieta es Julieta Rudich. Ella nació en Montevideo, pero vive en Viena desde hace muchos años. Inició su carrera periodística en Radio Austria Internacional y después produjo sus primeros documentales para la televisora más importante de Austria, que es la Corporación Austríaca de Radiodifusión, cuya sigla es ORF. Ella es corresponsal para el diario español El País, para Radio Francia Internacional, para la cadena SER, para Deutsche Welle, y además ha escrito en distintas publicaciones en castellano como National Geographic. Ha ganado premios desarrollando documentales acerca de temas migratorios, graves conflictos sociales y temas de crimen organizado. Vamos a estar conociendo un poquito este camino de vida tan pero tan interesante. Julieta, bienvenida a Hijos de Punta. Gracias. Julieta, una vida nómade desde niña la tuya, ¿no? ¿Cómo fue tu camino? A veces pienso que tenemos el nomadismo en el ADN. En mi familia, mi padre tuvo varias migraciones, normalmente ocasionadas por las circunstancias políticas del momento. Y yo desde niña también, con mis 3 hermanos y mis padres. Digamos, yo tenía 11 años cuando salgo de Uruguay, un 2 de agosto de 1973, en barco. En barco. En barco. Yo hablo con la gente joven, digo, soy todavía de las emigrantes de barco, cruzando el Atlántico. Y además de vivir primero en Alemania un año, después 4 años en España, y desde 1978 en Viena, en Austria. ¿Habrá sido alguna de esas vivencias lo que te volvió una persona curiosa? No sé, creo que todos los niños son curiosos. Uh-huh. Hay un problema que es cómo es que se mata esa curiosidad, muchas veces mismo en las escuelas, porque si hay algo que nos ha dado la naturaleza para aprender a vivir, es la curiosidad, ¿verdad? Así que yo creo que la curiosidad nos es innata a todos los seres humanos y a otras especies también. Sí, la curiosidad Después, contribuye a nuestra supervivencia también, ¿no? Es parte de ello. Y el querer entender el mundo que te es incomprensible, naturalmente luego existe la idea de que entendiendo más tenés mejores instrumentos para manejarte mejor en un mundo cada día más cambiante, más incomprensible si queremos. Para mí sigue siendo la información de buena fuente un tesoro, o muchos tesoros que sigo buscando. Y que naturalmente tú como periodista pensarás de manera parecida que en esta era de las tecnologías rápidas, de inmediatez, de grandes cantidades de información, el acceder a buenas fuentes de información se está volviendo más complicado en lugar de más fácil. Plenamente. Aumenta la complejidad de verificar las fuentes, los tiempos apremian en esa dirección. En ese sentido, valoro tremendamente en la actualidad el trabajo justamente de los documentalistas que de pronto desarrollan una investigación que puede tomar mucho tiempo, pero que lo que termina poniéndose en pantalla o al aire en radio realmente ha atravesado todos los filtros que corresponde. Me parece cada vez más importante
para que la audiencia tenga calidad en sus decisiones. Es un poco el periodismo más antiguo, es el de el reportero, el cronista, el periodista que vive en primera persona lo que él está relatando, sin nadie de por medio. Sí. Mm. Me gustaría explorar un poquito tu camino personal hacia el desarrollo de esa actitud periodística. Porque tú no empezaste por ese mundo, tú empezaste por el mundo de la traducción, ¿verdad? Así es. La traducción, eso sí, ya aprovechando que lo llevaba conmigo. Claro. Traducción tomé como idiomas el alemán, el español, naturalmente, y el francés. Ujú. Y luego cuando incursiono en el periodismo, que entré por la radio, lo viví el periodismo porque siempre estuve en el ámbito internacional de una manera muy parecida a lo que en sí es la traducción. ¿Por qué? No sé si lo explico bien. En la traducción uno tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, el lugar de partida, el emisor, y el lugar de llegada, el receptor, que va a decodificar eso que yo le digo. Claro. Entonces yo interpreto algo que se dice en un idioma en su contexto y lo llevo al otro contexto en otro idioma. Y algo parecido ocurre cuando viajo a un otro país que no fuera Austria, que era donde estaba mi público, y les voy a contar, por ejemplo, les voy a contar sobre el Plan Ceibal en Uruguay. Ujú. Cuando quise contar, y lo hice, sobre esta aventura que en realidad estaba pensada para África en un primer instante, pero Uruguay es el primer país que lo pone en práctica una computadora por niño para las escuelas públicas, tuve que explicar lo que era Uruguay. Porque es diferente si hago un reportaje para Austria, donde se da, por ejemplo, si se diera el plan Ceibal en Alemania, al austriaco no hay que explicarle cómo funciona Alemania, qué es Alemania, ni Francia siquiera. Pero Uruguay hay que explicárselo casi a todo el mundo, porque al ser un país que no tenemos poder mundial, ni armas de destrucción masiva, ni mucha población, lo que ocurre en Uruguay no tiene incidencia en la vida de nadie más fuera de este país. Por tanto, es un país bastante desconocido, ¿no? Ujú. Claro, tienes que transmitir un contexto y eso tienes que poder ponerte en los pies, en los zapatos de quien va a recibir ese contexto desde donde lo hace. Es un caso de Sí, traducción también, solo que sí, conceptual. sí, porque también depende. Después yo cuando trabajaba para el país de Madrid, de España, hacía lo inverso, explicaba la realidad austríaca y en todos los ámbitos, tanto político como cultural, como todo, porque el corresponsal tiene que cubrir todos los ámbitos para el público español. Claro. Julieta, ¿y has atravesado distintos medios de comunicación? ¿Has estado en radio, haces periodismo, mucha televisión? ¿Hay algún medio que tengas, digamos, en tu corazoncito destacado que te haga más feliz? El mismo que tú, la radio es de todos los medios el más lindo, la radio en sí. Si bien me gusta mucho el documental, no me gusta, por ejemplo, en televisión la noticia. Entiendo. Hacer noticia en televisión me parece muy aparatoso y de tanto que hay que cubrir las imágenes, las formas y tal, no le queda tiempo al periodista, por lo menos yo lo sentí así para mí, como para hacer un análisis exhaustivo, leyendo entre líneas de la realidad inmediata. Cuanto menos aparatosa sea la transmisión, más tiempo nos queda para dedicarlo a la parte de contenido, a la parte intelectual del tema. Entonces me parece que radio es para lo inmediato lo mejor. Aparte la gente puede escucharnos sin tener que mirar, construyendo sus propias imágenes. Es decir, es interactivo siempre. La radio creo que es un medio muy enriquecedor. Sí, ¿y qué opinas de la radio con imagen, que se ha vuelto casi que un estándar
¿Es necesaria la imagen en la radio? Sería mejor que no tuviera imagen, pero pienso lo mismo también de los videoclips de música. Ujú. Si escucha uno una música y cada persona puede imaginar lo que quiera de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a sus deseos, a sus miedos, a todo él. En cambio, si nos ponen un video, ya es como que nos dictaran la imagen que tenemos que imaginarnos cuando escuchamos esa música. Me parece que hay algo dictatorial en la imagen que en el sonido no se da. Sí, la palabra humana puede tejer otras magias, tal vez, tal vez. Es un lindo tema ese. Contame, Julieta, empezaste a trabajar en cierto momento en Viena con temas de refugiados, con temas de migraciones forzadas, y eso te va a llevar a toda una cadena de trabajo, de investigación y de documentalización. Pero antes de que nos cuentes ese camino, digamos, periodístico, quería que me cuentes cómo impacta en una persona tener esa vivencia cercana, próxima, de primera mano, con la gente que está atravesando una migración forzada. ¿Qué te mueve a ti estar frente a una persona que está atravesando circunstancias de ese tipo? Lo primero que hago es le digo bienvenido al club, sobre todo cuando se trata de un refugiado fresco, digamos, o un emigrante fresco, digamos, que hace poco que llegó, porque se da un cambio de identidad. A ver. Y uno, ¿quién sos? Tú sos, ahí viene el nombre, que no lo deciste tú, que te lo dieron, viene tu idioma, viene tus vivencias, pero viene también el lugar en el que vivís, los códigos de lo que nos parece muy normal. De pronto, si ocurre que el país de emigración o de refugio es otra cultura, de repente y normalmente de forma imprevista, te cambian todos los códigos de lo que era normal. Empiezas a ver que lo normal es una norma acordada por un colectivo. Ujú. Se cambia de colectivo y hay otras normas y hay otra normalidad. Eso hace que uno cambie para siempre, porque una vez que uno regresa, si llega a regresar, no regresa ni al mismo país, porque ya no es el mismo momento, ni uno mismo es el mismo. Y además ya aquella normalidad que era indiscutida, ya no es indiscutida, ya es relativa. Creo que el migrar y de forma obligatoria, digamos, lleva a esto de una forma más abrupta que a lo mejor alguien que decide emigrar para ir a hacer un estudio o un trabajo porque tiene tal vez más posibilidades de prepararse. Aún así, estará bajo shock cuando por primera vez se encuentre ante este fenómeno que es como que lleva a un cambio de identidad, o sea, no hay emigración, ni siquiera tampoco cuando estás 4 años o 2 años en otro país para hacer un posgraduado o un trabajo, tampoco eso te deja indemne. Algo va a cambiar en ti. Y luego también es importante, creo, saber que los migrantes somos, no sé cuántos millones, pero somos de las naciones más grandes del mundo. Y a mí me hace sentir como compatriota de esas personas que han tenido que emigrar, especialmente los que han tenido que emigrar como niños, porque son a los que menos se les pregunta y porque es algo que viví. Cuando alguien ha vivido algo tan fuerte, reconoce esa vivencia en el otro, ¿no? Comprendo claramente lo que decís. Y Julieta, te quiero preguntar, ¿has estado también como testigo de migraciones que son tremendamente duras, de migrantes que llegan en condiciones muy especiales de pronto a las costas de Europa? ¿Qué cosas te han llamado la atención de esos primeros minutos, de ese shock de culturas que se da cuando de pronto ni el idioma, ni las religiones, ni las costumbres son conocidos y uno está aterrizando como si fuese en otro planeta? En mis trabajos con migrantes, recuerdo a final de los años 80, donde todavía en Europa se consideraba el tema de la inmigración del continente africano, por ejemplo, Ujú. de donde nunca había llegado gente a Europa, porque Europa era el continente de emigración. Claro.
Todavía era. Europa fue el continente del que salía la gente huyendo por persecuciones, por hambre, por razones varias durante siglos. Entonces Europa no ha sabido gestionar este cambio, digamos, de dirección de las migraciones que pertenecen al ser humano. Migrar es parte de la naturaleza de la especie humana. Y siempre me llama la atención o me gusta conversar con personas de otras culturas que vienen con esa mirada fresca, digamos, y ven, por ejemplo, una cultura que para nosotros es normal. Una anécdota, recuerdo una muchacha, Leila se llamaba, de Túnez, que se había ido a Sicilia, buscando también una vida un poco más libre porque se veía muy oprimida por sus hermanos, sus padres, bueno, por el patriarcado ese a veces tan férreo que puede haber en ciertos ámbitos. Ujú. Y estaba fascinada con las monjas. ¿Con las monjas? Sí, había varias órdenes de monjas diversas, con diferentes atuendos, digamos, que ayudaban a refugiados en Sicilia. Ujú. Entonces me dijo que ella venía de un estrato muy humilde, tenía una comprensión también de su cultura y su religión de una manera como clara, llana, que en su mundo no había monjas, no había lugar para mujeres que no quisieran compartir su vida con hombres y tener hijos. Decía así, si no tenemos hijos no entramos en el paraíso. Y claro, entonces yo nunca había visto a las monjas como un lugar de libertad, Qué curioso lo que acabas de mencionar, claro. ¿verdad? Entonces, Desde sus es esto zapatos que lo te era. digo, a ver la normalidad de otra manera, ¿no? Después decía, y claro que es bueno que no tengan hijos porque así nos pueden querer a las personas a las que ayudan como hijos. Si no, eso no es posible. Lo veía todo por primera vez. Ella estaba como fascinada con las monjas, las conocía todas y veía eso como un lugar de libertad. Qué caso interesante el que acabas de mencionar. Muy, muy interesante esa anécdota, Y como Julia. este habrá muchísimas porque el encuentro con otras culturas trae esto, ¿no? Ver lo propio también desde otro lugar, ¿no? Un documental que tú desarrollaste y que ha sido premiado se llamó Fortaleza Europa, ¿verdad? Contanos un poquito acerca de ese documental en particular y por qué te parece que tuvo tanta repercusión. Bueno, interesante, fue uno de los primeros que hice y no lo hice sola, sino con quien fue mi maestro Tu mentor, en sí. temas digitales, Bernd Ender. Y él me enseñó algo que me parece importante en la vida del periodista en general, internacional, sin duda, que es reconocer temas a tiempo, A tiempo. A ver. que normalmente es antes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema este lo tratamos a finales de los 80, muy a final de los 80, cuando todavía no se veía como un fenómeno europeo, sino cada país veía el tema de la inmigración nueva como un tema propio. Fuimos a España, por ejemplo, y recuerdo haber ido al cementerio donde habían enterrado a los primeros 5 marroquíes que habían naufragado en una patera llegando a la costa de Andalucía. Fueron los primeros. La Pena Guardia sensible. Civil que con lágrimas en los ojos nos decía, pobres muchachos, lo que han tenido que padecer para acabar así. Había mucha sensibilidad. Eh, claro, es una cuestión de números. Cuando los números aumentan, parece que hay seres propicios a perder la sensibilidad. Desafortunadamente, eso está pasando, ¿verdad? En varios lugares en Europa, por eso es que están en auge partidos que propician y fomentan sentimientos bajos como el odio al diferente, que es sustentado por el miedo al diferente, ¿no? Primero atizan los miedos, o primero detectan miedos. Por ejemplo, en Austria hubo mucho miedo a la vacuna, entonces en lugar de racionalizar esto, hacen lo posible para que aumente el miedo. La gente bajo miedo es más manipulable. Luego buscan un chivo expiatorio
de ser posible, frágil. Y luego ya tienen a los seguidores. No es nada nuevo, ya se ha dado en otras ocasiones. Habría que volver a leer de Elías Canetti, Masa y Poder. Creo que los tiempos que corren urgen. Bueno, en cuanto a las migraciones, creo que, bueno, la gente olvida, por ejemplo, que el país más poderoso de los tiempos que corren en el planeta son los Estados Unidos, que es un país que ha sido forjado y fundado por migrantes, hijos de migrantes. Hay algo de fuerza, de inventiva en el migrante, que a lo mejor el que se queda en casa, si hay dos hermanos y hace falta salir, por ejemplo, para buscar medios para enviar a la familia, que es una de las razones de la migración, es enviar remesas a las casas cuando la economía de un país está por los suelos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál de los dos hermanos va a irse? ¿Cuál de los dos hermanos va a asumir el riesgo de atravesar, por ejemplo, en África un desierto, luego de atravesar atravesar sin papeles el Mediterráneo con todos los problemas, aprender un idioma, tener que trabajar? ¿El más perezoso de los dos hermanos? No. ¿El más miedoso de los dos hermanos? No. El más... no. Es decir, ya hay una selección positiva, digamos, del espíritu del migrante en cuanto a emprendedurismo, en cuanto a afrontar riesgos y obstáculos, ¿no? Es un Es punto decir, muy, muy fuerte allí. Recuerdo hace unos meses atrás, entrevistábamos al fotógrafo Alejandro Segarra, ganador del World Press Photo de este año, justamente con un proyecto de largo aliento acerca de migrantes. Y lo que él nos ponía sobre la mesa de su vivencia era el privilegio que había sido para él a lo largo de tantos años de seguir estos temas, de compartir horas de su vida con personas tan valientes. Decía que el rasgo en común que les encontraba era que en el fracaso absoluto que a veces tenían que enfrentar de su proyecto, de su ilusión, en general mantenían la cabeza en alto y el intento de sostener una dignidad. Y nos quedó mucho eso. ¿Tú también encontraste esa valentía en esos migrantes? siempre estamos generalizando con todo el problema que puede haber, pero en general sí. Si bien es cierto que, por ejemplo, a una persona la vuelve más fuerte y a otra la puede quebrar. También viste eso otro. Por ejemplo, de problemas de personas que no pueden salirse del margen al que llegan y con la dificultad de encontrar trabajo, a veces caen en redes de explotación que puede ser de tratas de personas, ¿verdad? Como puede ser también narcotráfico, lo que sea, porque por ejemplo en el narcotráfico el, el comercio al por menor es el último de la fila. Claro. Normalmente lo hacen personas que no tienen acceso o no tienen preparación para hacer algo mejor, ¿no? Lo hemos visto, esto sí, desafortunadamente. Eh, en cada país es distinto el tema. O sea, cuando, digamos, gente en el margen es cooptada por redes de negocios clandestinos. Puede pasar cuando no se integran. En Italia no pueden porque las mafias son las que tienen el monopolio de la criminalidad en Italia. Me gustaría ir sobre ese punto porque en tu documental Operación Octopus te metiste con el tema de crimen organizado. ¿Cómo uno se acerca a ese mundo como periodista? ¿Cuáles son las primeras preguntas? ¿Dónde empieza uno a indagar para acercarse a temas de crimen organizado? Hice varios trabajos, además de ese documental, sobre crimen organizado. La base del interés, bueno, para mí fue primero que yo llegué a Sicilia con el documental sobre inmigrantes Ujú. y me enamoré de ese lugar y tenía que volver como periodista Porque es hermoso además. porque me sentí en casa. Tiene algo Sicilia como que todos somos de Sicilia. Ajá. Que fue es la isla mayor y ha sido durante siglos la más codiciada del Mediterráneo.
por algo habrá sido. Y esa sensación de estar en casa me hizo volver y naturalmente ahí justo se había formado el primer partido antimafia, la red, dirigida por el que había sido intendente de Palermo, alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, y se había formado una red de personas muy valientes que apostaban por hacer un cambio para destapar toda esa realidad mafiosa que dominaba Sicilia. Ese fue el comienzo y naturalmente muchos libros leí para el comienzo y quienes te dan mucha información son quienes ya están en primera fila de la lucha antimafia, sean jueces, como sean ONGs, como sean también algunas víctimas valientes que han tenido la fuerza de dar la cara. Esas son como las fuentes principales, ¿no? Las lecturas y después, sí, hay libros fascinantes. Me parece también normal, si una se hace periodista, una quiere conocer lo que no conoce. Te atrae más los temas que te son ajenos. O que están Y ocultos. al ser oculto tiene algo de ajeno, ¿verdad? Tiene. Y bueno, entonces la mafia siciliana. Después estuvimos haciendo trabajo sobre la mafia en el norte. En la historia de Operación Octopus fue interesante porque queríamos saber, era antes de que se abrieran las fronteras en Europa, según el acuerdo de Schengen. Si se abren las fronteras, ¿qué será? ¿Vía libre para las mafias? Esa era la pregunta con la que salimos a buscar respuestas. Entonces recuerdo, eso fue muy interesante, que fuimos a Estrasburgo, acababa de fundarse Europol, una policía para toda Europa, pero estaba en ciernes, haciéndose, estaban en contenedores todavía. Mira. El director alemán, te estoy hablando de 91, hace Sí. tiempo, se llamaba Storbeck. Entonces le planteé esta pregunta. Nosotros venimos porque queremos preguntarle a usted qué piensa, si se abren las fronteras, si las mafias van ahora a correr por todas partes. Entonces la respuesta fue así. Las mafias, las organizaciones criminales, se sirven de las fronteras. A esas les sirven. ¿Por qué? Y para empezar, hay diferentes legislaciones en cada país. Para empezar. Después también hay diferentes economías, contrabando. Es decir, en realidad las fronteras han sido de gran uso para muchas organizaciones criminales, me dice. Y si no lo entiende, me dice, fíjese usted en el caso de Licio Gelli. Dicen que cuando Gelli se escapa de una cárcel de alta seguridad, que se escapa en helicóptero de Suiza, y luego él vuelve a Suiza, porque sus abogados le recomiendan volver, porque en Suiza la legislación no tiene el crimen de organización para delinquir, que era una de las cosas que le imputaba Italia. Al no existir ese delito en Suiza, no se le puede extraditar por ese delito. Ahí tenemos, por ejemplo, una jugarreta hecha en base a las diferentes legislaciones. ¿Cómo fue el camino de dar con una figura como Licio Gelli? Para mí conseguir interlocutores siempre me pareció lo más fácil del mundo, porque nunca entendí que un periodista se jactara de haber conseguido alguna entrevista, porque me parecía que era la cosa más fácil del mundo, porque a fin de cuentas estamos acariciando la vanidad, los periodistas, ¿verdad? Sí, pero también vas a tener un gesto de interpelación muchas veces. Más con A figuras ver, de ese perfil. ¿cómo? Explícame eso un poco más. Me imagino que de pronto entiendo lo que decís en cuanto a que le das la oportunidad de recibir un mimo al ego, porque van a ser escuchados, porque su voz va a ser difundida. Eso ocurre siempre, sí. Sí, pero no obstante, a lo largo de una entrevista que tenga carácter y que esté bien informada, también debiera de haber un momento de interpelación del invitado.
Claro. A eso voy. Digo que tal vez haya personas que se sientan más incómodas a la hora de estar ante una cámara, Son ante un muy micrófono. pocas. Pocas, esa es tu experiencia, muy pocas. Porque también tú has entrevistado, por ejemplo, a presos del cartel colombiano de Cali, has estado con personas tensas, has estado con Carlos Menem, has estado con Domingo Cavallo, en momentos en que su poder estaba en alza y en momentos en que no lo estaba. Me imagino que esas experiencias para vos han de haber sido movilizadoras también. ¿No crees? Siempre fue Eh, fácil llegar a esas figuras. Mira, también depende para qué medio estás trabajando. Puede ser. Entonces, yo no estaba trabajando para la BBC o la CNN. Televisión Pública de Austria, un país del cual también mucha gente no se acuerda ni que existe, ¿sí? Entiendo. Pero tiene su punto exótico, ¿eh? Que también daría lo mismo si tú te vas, imagina que tú te vas a Moscú a entrevistar a no sé quién y decís de un medio del Uruguay. Entonces, la persona, eso también para la vanidad. Hasta de Uruguay vienen a entrevistarme. Entonces, yo tengo 2 pasaportes de 2 países chicos, juntos hacen 11 millones de habitantes, pero tienen su punto exótico. A mí me lo dijo Montalbán, el escritor, que conseguí la entrevista, fue una de las primeras que conseguí, y me dijo cuando me recibí la llamada, era por teléfono, no había internet todavía, y me dijeron, de Austria, pensé, viene la emperatriz, sí, sí. O sea que has descubierto. Le dio toda una vuelta, dice, ay, me encantó, nunca hubiera pensado Austria. Entonces yo vi que siempre uno no es uno, que una no es una la que va a entrevistar, sino también una es una misma y el medio. Yo aprendí a llamar por teléfono y decir, buenos días, aquí la televisión pública de Austria, quisiera hablar con no sé quién. Sí, empiezo por aquí, tal, o cuando trabajaba para el diario El País, aquí, diario El País de España, quisiera hablar con no sé quién. Mirá Es que. decir, no es un lugar para egos, me parece. Creo que los lugares para egos pueden ser delante de la pantalla. A mí siempre me gustó estar detrás de la cámara. El sueño de ser invisible, ¿no? Vamos a tomarte esta sugerencia, Julieta, para ver si en el próximo ciclo de Hijos de Punta nos animamos a buscar entrevistas con grandes líderes mundiales diciéndoles, te hablamos desde el bosque de Punta del Este. A ver si la curiosidad nos abre esas puertitas. Yo creo que sí, claro que sí. Tengo una que me da muchísima curiosidad, Julieta. Quiero conocer cómo fue tu experiencia en el Irak de Saddam Hussein. ¿Cómo fue ese? ¿Qué estaba pasando esos años cuando tú aterrizás allí en Irak? Lo que me intrigaba a mí de Irak es que era un año antes de la última guerra, 2002, que se hablaba mucho de Saddam Hussein, el dictador de Irak, y no se hablaba de la población, de la gente. Parecía que en ese país vivía una sola persona. Entiendo. Y entonces se dio una ocasión de viajar con un amigo camarógrafo de padre iraquí y que quería ir porque su abuelo estaba llegando a sus últimos días Ujú. y él hacía mucho tiempo que no iba y entonces dijo que quería ir y me invitaba a ir con él. Bien. Y entonces no permitían la entrada en ese momento, ya se escuchaban los tambores de guerra, por así decirlo, no permitían ni entrada a periodistas ni entrada a personas, a turistas tampoco, solamente a miembros de la familia. Entonces, cuando este camarógrafo dice, sí, pero Julieta no es miembro de la familia, el encargado de la embajada, diplomático iraquí, dice, no importa, la hacemos miembro de la familia. Mira. Y entonces en mi pasaporte, en árabe, escribió que yo estaba casada con un iraquí, que sería el camarógrafo. Eso es rigor periodístico. ¿Te Y animaste a... quedaste ahí como ya esposa? fuimos, entramos por Jordania, donde el padre de él, que era el director de la televisión Al Jazeera en Bagdad, nos esperaba. Con él entramos a Irak en auto
Y una vez que estábamos en Irak, estuve viviendo durante un mes dentro de la familia, que era una familia de chiitas, muy bien ubicados, con el padre en la prensa, por así decirlo. Y ahí se les dio a ellos por llamarme Hulud, porque Julieta les resultaba un poco difícil de pronunciar, y como se parece Hulud, que significa eternidad. Y Mira. todavía hoy preguntan, ¿cómo está Hulud? ¿Cómo está Hulud? Y bueno, vivir dentro de una familia árabe de gran tradición, en ese Irak que había pasado 10 años bajo bloqueo, naturalmente te da una visión diferente del lugar, del mundo, diferente también que si como periodista vas a un hotel. Claro, lo entiendo. Muy diferente. Y bueno, y también el desastre de las políticas occidentales, de las potencias occidentales con respecto al Medio Oriente, porque decime tú, si después de la primera guerra de Irak, que fue, ya todas las guerras son una barbaridad, bueno, fue una barbaridad, dejaron al país aislado, bajo bloqueo, que no entraba casi nada, durante 10 años, y luego otra vez una invasión y una guerra, decime, ¿qué se hizo bien ahí? Sí, evidentemente no es una experiencia de éxito en ningún frente. Me da mucha curiosidad cómo una familia vivía en ese Una vergüenza, contexto. es horrible. Y luego está, bueno, por extensión, la guerra de Siria, todavía estamos con muchísimos refugiados sirios que desearían volver a sus tierras y no les es posible. Aquí en Uruguay tengo una amiga refugiada siria que ya ha tenido una niña este año, una niña uruguaya, y desde este lugar ella mira con horror y lágrimas cómo todas las potencias toman esa región de campo de batalla, Sí, sin importar nada a la población civil, naturalmente. Es un horror, todas las guerras son un horror, y el movimiento pacifista, los movimientos pacifistas creo que nunca estuvieron de capa tan caída como actualmente, me sí, parece. es un ciclo en el cual evidentemente estamos en tiempos de enormes tensiones y de conflictos desatados a nivel mundial. Y también siento que muchas veces una enorme porción del periodismo simplifica demasiado las cosas. Como bien decías tú hace un ratito, cuando uno está en el lugar y conversa con la población, ya no es el líder político que desde el estrado vocifera y dice lo que diga. Es las personas que tienen que hacer su vida diaria, hacer sus compras, tratar de cumplir con sus sueños o con sus deseos. Y esa escala humana nos acerca mucho a todos, pero desde los periodismos mundiales tendemos a quedarnos con cosas como la que decías tú. Este país parece que viviera una sola persona. Sí, claro. El tema es que también, no sé cómo lo ves tú, pero el periodismo se encuentra en una crisis de identidad actualmente. El tema de la inmediatez del Internet ha hecho, primero ha creado una confusión, porque antes estaban las agencias de noticias y las Ujú. radios, que digamos estaban especializadas en la inmediatez. Pero luego, un diario, o sea, un periodista tenía todo el día para investigar o escribir en los semanarios y luego los mensuales. Entonces uno sabía a qué atenerse, o sea, una cuestión es una noticia inmediata que muchas veces no es nada más que un altavoz de algo que se ha dicho, no da tiempo para tal. Y luego viene el investigar, el contextualizar, Sí, el comparar, la reflexión. la reflexión y también. Y para eso estoy viendo que cada vez hay menos medios. Se han cortado mucho los medios para la buena investigación. Periodismo sin investigación, ¿qué es? ¿No? Veo un buen periodismo de radio en Uruguay, veo buenos periodistas también, pero siendo un país chico que no produce tantas noticias, mm, quisiera tal vez un ejército de periodistas de De investigación. más investigación.
Tú Mm. has dado talleres de periodismo en varias universidades, incluida la Universidad de la República de Montevideo. ¿Qué te gustaría transmitirle a las nuevas generaciones de periodistas? Los talleres que he dado han sido sobre todo de periodismo audiovisual, Ujú. que es cómo utilizar la imagen en movimiento en este caso, para transmitir, que no sea solamente una ensalada de cabezas, como decimos en alemán. Claro. Que si esto es radio, lo que estamos haciendo es radio, sino que la imagen hable. Porque además aprender a utilizar la imagen para hacerla hablar nos hace también aprender a descifrarla, porque a través de la imagen somos muy manipulables. Y la manera también, yo creo que el analizar la imagen es importante para el periodista también. Y transmitir, bueno, transmitir eso, que utilicemos todos los medios, Internet también, lógico, pero nunca olvidar que cualquier realidad que veamos en Internet ya ha pasado por el filtro de alguien que lo ha puesto ahí. Ujú. Es decir, no dejemos de valorar la experiencia propia. No pensemos nunca que lo que vemos en la pantalla es la ventana al mundo, no lo es. Y luego está también, a veces hay investigaciones de alto riesgo, ¿verdad? Que si no tenés atrás un equipo, un medio con un bufete de abogados que te soporten, mejor no empieces. Yo recuerdo que cuando yo me dediqué con gran pasión al tema de criminalidad organizada, y cuando me enteré del tema del tráfico clandestino de residuos tóxicos, ¿Entre qué países? ah, todos los países. Ah, es mundial. Sí, en aquel entonces me había llegado la noticia de que la mitad de los residuos tóxicos de Austria no se sabía dónde iban a parar. Vaya. No. Y entonces ahí estuve buscando a ver qué equipo se podría formar para empezar, porque me advirtieron que esas indagaciones eran más peligrosas incluso que en el tema de tráfico de armas, que también es muy peligroso indagar ahí, pero más la de residuos. ¿Por qué? Porque tanto en el de armas como en el de residuos hay implicadas grandes autoridades. Sucede Es decir, eso. tú Está muy ves, cerca si del tú ves el poder. tráfico de droga, ¿no? Ujú. Desde la producción hasta el consumo, es todo ilegal, Sí, desde A a Z. En cambio, el tráfico ilegal de armas, la producción es legal. claro, entiendo. Y a la vez, cómo impacta en la violencia de las sociedades, cuando las sociedades están cargadas de armas, ¿no? Ah, eso es lo que hay que anotar, sí, porque, por ejemplo, fíjate que Marruecos es el país mayor productor y abastecedor de hashish para Europa, Ujú. ¿verdad? Vaya que hay droga en Marruecos, digamos, a nivel producción. Producción y llega desde Marruecos. Y sin embargo no genera violencia dentro de Marruecos. ¿Qué pasa? Bueno, Marruecos tiene un gobierno muy autoritario, ¿verdad? Un estado muy policial, ¿verdad? Y también en ese estado, que yo no soy amiga de los autoritarismos ni de los estados policiales, pero sí me parece bien una cuestión, y es que el Estado mantiene el monopolio de la violencia. O sea, armas no puede tener un ciudadano normal. Ajá. En Marruecos la gente no está armada, no puede tener armas. Entonces no se genera violencia. En Bolivia, que es el país donde se inventó la cocaína, como bien sabemos, Ujú. en Santa Cruz fue inventada por unos alemanes y bueno, de ahí se plantó primero, no generaba violencia, empezó por Colombia. Bolivia, el nivel de la población económico era muy bajo, no había armas. Cuando la gente dice, sí, sí, miren, ahora en Uruguay ha aumentado mucho, mucho, mucho el nivel de violencia y homicidios, todo el mundo dice, por las drogas, por las drogas. Ok, la droga se intercambia, pero si fuera la droga sola, no aumentaba la violencia. En tu Son las mirada son las armas, armas. son Ujú. las armas, son las armas, son las armas. Yo sería partidario de un control absoluto, pero bueno, no importa. He vivido en un país productor de armas, Austria, cuando he querido hacer algún reportaje sobre la pistola Glock, que es como la Mercedes-Benz entre las pistolas, Ujú. 9 milímetros.
la televisión pública no me lo permitieron. Qué interesante eso, es la El televisión argumento era no pública. interesa a nadie, o sea, el argumento era absurdo y no se toca ese tema. Es llamativo que nos digas y nos cuentes algo tan significativo. Tendemos a ver a veces, tal vez, medios de comunicación occidentales del perfil de, por ejemplo, el canal más importante de Austria como espacios de mucha libertad para los periodistas. Sin embargo, algunos temas también son tabú. Hay grupos de intereses, ¿verdad? Es muy... En realidad, la televisión de Austria, pública, así como la televisión alemana, así como que han sido fundadas según el modelo de la BBC, incluso por expertos de la BBC después de la Segunda Guerra Mundial, la intención, y se logra hasta cierto punto, es que sea una televisión de Estado, no de gobierno. Una televisión de Estado y no de... Claro, más como un servicio público. No está permitida la injerencia directa de los políticos. Claro. Siempre hay intención, siempre se la rebuscan, pero una y otra vez se cambian los estatutos para hacer nuevos filtros. Es muy importante una televisión pública, digamos, al abrigo de la injerencia del gobierno. Es fundamental. Es que hay que diferenciar entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Conozco mucha gente como que lo ve como sinónimos. Y no lo son. No lo son, no lo son. Creo que por suerte aquí en Radio Mundo tratamos todos los programas de La Grilla de pensar al periodismo como un servicio público, poner temas en la cabeza de la gente que contribuyan a la comunidad, que nos preocupen, pero a la vez no teñirlos de sensacionalismos ni de sesgos partidarios. Es un orgullo estar en esta emisora para nosotros, pero hay que construirlo día a día, porque el empuje, las tentaciones de ir en una y otra dirección también están. Julieta, se nos está terminando un poquito el tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta de índole un poquito personal. Me gustaría saber qué es lo que más te ha enorgullecido hasta ahora de tu carrera periodística. ¿Qué te gustaría que... El orgullo es una palabra tan difícil. Es difícil, ¿viste? Es muy grande. Es grande, pero siempre hay algo que en algún momento del camino nos hizo sentir muy felices de haber estado haciéndolo. Bueno, como estabas hablando, yo estaba con la cabeza en lo que te estabas diciendo antes también, de no irse por lo sesgado. Para mí, el atenerme a los derechos humanos nunca me pareció algo parcial ni sesgado. Para mí, los derechos humanos eran, digamos, la columna, como la espina dorsal, y nunca me costó nada. Es decir, desde ese lugar puedo mirar todos los temas y no haber sido endeble en ese sentido nunca, eso tal vez, pero no es orgullo, porque es como natural, ¿no? No sé si... Es la fuente de tu paz. El orgullo es como una palabra que... difícil. Pero esto sí, la columna vertebral... desde dónde estamos mirando, desde dónde se juzga, porque uno tendría que mirar sin juzgar, pero juzga en el periodismo y el periodismo internacional, especialmente los derechos humanos. Ahí no hay, incluso son pocos los derechos humanos, necesitamos más derechos humanos y hay tendencia a que vayan a menos. Tenemos que tener mucho cuidado porque entre los derechos humanos, además del derecho a la libre expresión, existe el derecho a un techo digno, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y el derecho a la salud como derecho humano. Recuerdo en Estados Unidos que hice un largo documental sobre Obamacare, sobre el sistema de salud de Estados Unidos, a un senador muy amante de Trump, decirme, ¿la salud un derecho humano? Pero qué disparate, me dijo. Es decir, él mismo... era desconocedor de los derechos humanos según están escritos en la Carta de Derechos Humanos. Interesante esa mirada, Julieta, un faro que siempre se puede mantener encendido, los derechos humanos como eje vertebral de la conducta. Te quiero agradecer mucho este ratito en Hijos de Punta, poner todos estos temas sobre la mesa, compartir algunas de tus experiencias, y no me extrañaría que tal vez algunos de los que nos están escuchando
disparar una vocación de periodismo o de al menos hacernos preguntas buenas todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti. Amigas, amigos, esto fue Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.